la Biblia. Y le hemos puesto ahí primera parte. ¿Por qué? Porque en esta noche, hermano, vamos a tratar de ver lo que es el Antiguo Testamento. Como decía nuestro pastor, no sale fácil. Fíjese que tratar de preparar una enseñanza para 30 minutos, un conocimiento que se ha adquirido que en un año, año y medio, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, y algunas veces, hermanos, se vuelve aburrido, se vuelve así como sin gracia, pero es una enseñanza, es una instrucción. Tratamos de hacerlo lo más breve posible, pero hay aspectos muchas veces que usted debe de memorizar o debe de tener ahí a la mano. Fíjese que el problema para nosotros los cristianos es que casi no nos gusta escudriñar la palabra. Yo aconsejo a los alumnos, mire, le digo, el doctor lee los libros de medicina desde la antigüedad hasta los modernos. Ese es su trabajo. Un doctor lee libros y libros y tras libros. Los abogados leen derecho, libros de derecho, código penal, procesal penal, código de familia, código mercantil. Esa es su área. Ellos están bien empapados de eso. Y nosotros los cristianos, hermanos, lamentablemente no nos gusta leer la palabra de Dios. Y nosotros deberíamos de estar empapados de la palabra de Dios. No necesita usted ser un teólogo, no necesita usted estudiar X carrera para poder comprender la palabra. No, con solo que usted la lea, Dios pone en orden de acuerdo a la sabiduría que Él da para que usted vaya entendiendo cada una de las partes de la Biblia. Amén. Necesitamos entender que si las otras personas leen sus libros, a nosotros nos compete también leer la Biblia. Hermanos, Biblia es un término que proviene del latín. Y a su vez proviene del griego, que significa biblión, que significan rollos. No, los libros como se conocen ahora no eran así tal de hojas, sino que eran rollos de pergaminos, papiros, enrollados. Ahí se escribía lo que Dios dictaba. Esa era la forma de aguardar un escrito anteriormente. No se escribió en hojas de papel como hoy nosotros las conocemos. Hermanos, la Biblia se escribió en un periodo aproximadamente de 1500 años, no se le olvide, en la cual intervinieron aproximadamente 40 siervos de Dios. 40 siervos de Dios. Comenzando podemos decir, desde Génesis, que fue escrito por Moisés. Y como en esta ocasión solo vamos a ver el Antiguo Testamento, vamos a hablar de Génesis hasta, ¿cuál es el último libro? Se me olvida. Zacarías, Malaquías. Hasta Malaquías, solo en el Antiguo. Era una trampa, hermano. A ver, solo el Antiguo. Después, en el próximo, si Dios nos lo permite, vamos a ver el Nuevo Testamento. Pero ahorita solo queremos ver el Antiguo Testamento. ¿Por qué solo el Antiguo Testamento? Bueno, porque como les dije, no se puede en un solo estudio tomar las dos cosas. Hermano, Dios siempre ha querido tener comunicación con el hombre. Siempre ha querido tener comunicación. Dios siempre ha hablado. Cuando el hombre era recto allá en el huerto del Edén y perfecto y no tenía pecado, Dios hablaba cara a cara. Pero luego que el hombre pecó y fue expulsado del huerto, la forma de comunicación de Dios con el hombre fue diferente. Empezó a hablar por visiones, empezó a hablar por sueños, empezó en algunas ocasiones a dar voz audible, pero Dios siempre le estuvo hablando a su pueblo. Siempre estuvo hablando. En los primeros tiempos podemos hablar de Enoc y de Noé, que a través de ellos Dios les habló a todo el mundo en aquel entonces conocido. Porque Noé no solo predicó, no estaba Israel todavía, Noé predicó para todos los vivientes en aquel entonces. Enoc también fue profeta, siervo de Dios, que habló también a todos los vivientes en aquel entonces. Pero a partir de Abraham, del llamado de Abraham, Dios comienza a tratar específicamente con él, con Abraham, ya no con todo el mundo, solo con Abraham y posteriormente con su descendencia.
El Antiguo Testamento, hermanos, que nosotros conocemos como tal, así como la Biblia está dividido en dos partes, el Antiguo Testamento también está dividido en secciones. La primera sección se conoce como el Pentateuco, que es la Torá. Los primeros 5 libros de la ley que nosotros conocemos. Creo que ya todos lo saben, ¿no? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Después viene una segunda sección que se llaman los libros históricos, comenzando por Josué y terminando, si me ayuda alguien, amén, con Esther, porque después de Esther inicia ¿cuál? Job, que forma parte de los libros poéticos, y termina la sección de los libros poéticos, termina con, con Cantares. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas divisiones, no? Vale. Luego siguen los libros de los profetas mayores, la penúltima división. Entre los profetas mayores ya conocemos a Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Solo 4, pero son 5 libros. Sí, es que hay un profeta que tiene otro libro más, el cual es Lamentaciones, a quien le pertenece. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Que como es estudio bíblico, yo les pregunto, fíjese que la forma de dar las clases, Dios me ha permitido no estar dictando y no estar escribiendo, no, conversando, participe, porque es mejor, así no se aburren, ¿no? Participe, le digo al alumno, si no me pregunta, yo le pregunto, ¿verdad? Entonces, Jeremías, aparte de Jeremías, también tiene Lamentaciones. Por eso nos salen 5 libros, 4 profetas. Y luego pasamos al libro de los 12. El hermano Nelson, me acuerdo que la vez pasada estaba haciendo una competencia de quién se aprendía los libros de la Biblia. Amén. Y hubieron ganadores, hermano Nelson. ¿Quién se acuerda de los 12 profetas menores? De los ganadores, creo que están por acá. A ver. No, en orden, no los diga en orden, díganlos. Pero son 12. Oseas. No se merece un aplauso, hermano. Ya ven. Eso quiere decir que cuando se siembra, hay cosecha, ¿verdad? Y qué bueno es conocerlo. Ahí terminan los libros del Antiguo Testamento. Fíjese, ¿cómo se compilaron? Lo que yo quiero que entendamos, ¿cómo se compilaron? Porque muchas veces, hermanos, caemos en la mentira y fue realmente eso lo que motiva el estudio, que algunas sectas se adjudican de que fueron ellos los que crearon la Biblia, los que ordenaron la Biblia, por lo cual si la Biblia que nosotros no es igual que la de ellos, nuestra Biblia no sirve. Y eso no es así. Y por eso nos hemos enfocado en el Antiguo Testamento, porque sucedieron ciertos hechos que muchas veces la iglesia, hermanos, no entiende. La iglesia no comprende. Y voy a decir algo sin tocar sensibilidades. Muchas personas han salido de la religión tradicional. Y lo que enseñaron ahí muchas veces es algo, son como criterios pétreos, que no se deshacen tan fácilmente, están ahí. No, es que yo soy cristiano, voy a la iglesia evangélica, pero lo que dicen es mentira. Algunas cosas son verdad. Mire, estimado hermano, referente a la palabra de Dios, tenemos que escudriñar la historia para entender realmente quién de verdad dice la verdad y quién dice la mentira. Yo les explico algo. Si tuviera un objeto en la mano en este momento, ustedes lo ven de un lado, allá lo van a ver de otro, yo lo estoy viendo de otro, y si hubiera gente ahí lo vieran de otra forma, y si hubiera acá lo vieran de otra forma. ¿Sabe qué significa? La historia hay que verla de diferentes ángulos, hay que estudiarla de diferentes ángulos. Tomo por ejemplo la historia de nuestro país, El Salvador. Hablemos de los 12 años de guerra. Si le pregunto a un izquierdista, me la cuenta de una manera. Si le pregunto a un derechista, me la cuenta de otra. Si le pregunto a un militar, me la va a contar de una manera. Si le pregunto a un comandante, me la cuenta de otro. Y si le pregunto al pueblo que la sufrió, me la va a contar de otra manera. Entonces, para tratar de encontrar quién dice la verdad, hay que escudriñar en los anales de la historia para ver verdaderamente cómo pasaron las cosas. A lo mejor cada uno de los que les pregunté
tenía un poquito de verdad, pero no era el 100% de verdad. Y lo mismo sucede, hermanos, cuando tratamos de encontrar la verdad acerca de las Escrituras. ¿A quién le habló Dios? Ya dijimos que le habló primeramente a toda la humanidad y después se centró en Israel. Israel siempre tuvo palabra de parte de Dios. Ya sabemos que Israel estuvo cautivo en el desierto, cautivo en Egipto 400 años, y que a sus 400 años Dios levanta a Moisés para libertarlo. Hermanos, Israel no conocía palabra escrita. Es a partir del momento en que sale de Egipto y llega al desierto del Sinaí, que allá en el monte Sinaí Dios empieza a darle la palabra, a revelarle la ley a Moisés. Estamos hablando en épocas, estamos hablando acerca del año 1500 antes de Cristo. Si tomamos en cuenta según la cronología bíblica, el hombre apareció en la tierra 4000 años antes de Cristo. Estoy hablando según la cronología bíblica. Según el hombre, con sus estudios y todo eso, no, eso no puede ser posible. ¿Por qué no puede ser posible? Porque encontramos un fragmento, encontramos una piedra que le hicimos la prueba de carbono 14 y dice que tiene 400 millones de años. Y usted dice, bueno, ¿y entonces quién tiene la razón? O sea, ¿la ciencia o el hombre? Yo dije la historia desde que apareció el hombre en la tierra, no la tierra. No sé si me entendieron. Desde que apareció el hombre, 4000 años antes de Cristo. Hermanos, aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo, Israel sale de Egipto y comienza su camino a la tierra prometida que Dios le había hecho la promesa a Abraham. Recibe sus profecías en el monte Sinaí. Ahí empezó a recibir los primeros 5 libros que componen la Torá. Ahí, por revelación, Dios le permitió, le ordenó a Moisés escribir desde el Génesis, que ya había pasado, pero Dios se lo reveló. Cuando usted mire, ¿y cómo es que pasó todo lo que el Génesis dice? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo supo? No, nadie lo vio, nadie lo supo. El único que sabe y lo sabía y siempre lo supo fue Dios. Y Él se lo reveló a Moisés. Fue él el escritor del Génesis. Después, los otros libros, que es Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, forman parte de la historia que en ese momento se estaba escribiendo. Amén. Se estaba escribiendo. Subió la salida de Egipto, está narrada, ya todos conocemos. Según al desierto, estuvieron recibiendo los mandamientos y luego termina con el Deuteronomio, que es como la segunda recopilación de ley o recordatorio de la ley, cuando Moisés ya estaba para partir. Y cuando Moisés parte, sigue Josué. Son todos los libros históricos. Ahí los tenemos. ¿Qué le quiero decir? Hermanos, veamos algo. La conquista de Canaán se dio aproximadamente en el año 1400. Y los libros comprendidos entre Josué y Malaquías fueron escritos entre los años 1374 al 450. Oiga, y esta fecha es bien importante, al 450 antes de Cristo. En ese tiempo fueron escritos todos los libros que forman nuestro canon del Antiguo Testamento, pero no fueron los únicos. Hubieron mucho más libros. No fueron los únicos libros que tuvieron que leer, ya vamos a ver quiénes, sino que habían mucho más libros, y ahí traigo los nombres, se los voy a dictar, se los voy a decir si nos alcanza el tiempo. Pero durante ese lapso de tiempo se escribieron los 39 libros canonizados y otros 15 o 20 que no son inspirados por Dios, porque nosotros los conocemos, son los 7 libros que aparecen en la Biblia católica. Pero no son los únicos libros, hay muchos más libros apócrifos o de dudosa inspiración. Para poder llegar a esto hubo un trabajo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiero que entendamos algo. Cuando usted ve
en el Nuevo Testamento, en cualquier libro del Nuevo Testamento, las referencias a los escritos pasados no dice la Biblia, sino que dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo lo que nosotros conocemos como Biblia, ellos no lo conocían como Biblia, lo conocían como Escrituras sagradas. No, usted no va a ver que la Biblia hace referencia a la Biblia, a la palabra Biblia. No, no la va a encontrar en la Biblia porque es algo prácticamente de los tiempos del Imperio Romano para acá. Vea Mateo capítulo 41, Mateo 21, 42. Yo dije, por si estos jóvenes no me los tienen, yo los traigo aquí. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? Jesús no le dijo, mire que nunca leyeron la Biblia. Nosotros hoy así decimos, ves que usted no lee la Biblia. Es que mire, vea la Biblia. No, en los tiempos antiguos se llamaba las Escrituras. Y cada vez que usted encuentra esa frase en el Nuevo Testamento, están haciendo referencia, están haciendo referencia a los 39 libros que forman el Antiguo Testamento. Dice Mateo 26, 54, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo 26, 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Juan 5, 39, ya lo conocemos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nos pasamos a Hechos 18, 28, porque con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Son 21 veces que usted va a encontrar en la Biblia Reina Valera la palabra Escritura, y en cada una de ellas hace referencia al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento. Por eso hoy nos centramos solo en el Nuevo Testamento. ¿Qué le quiero decir, hermanos? Eran tan veraces para la iglesia primitiva que las usaban. Ahora, ¿por qué ellos usaban estos libros? De verdad, ¿quiénes los habían dado como canónicos? Tengamos en cuenta una información que no es para ahora, pero es necesario que lo sepan. Hermanos, la Iglesia Católica aparece en el año 213 después de Cristo. Ahí aparece la Iglesia Católica. El Imperio Romano aparece aproximadamente en el año 29-30 antes de Cristo. Pero la canonización de los libros del Antiguo Testamento se habían hecho 200 años antes de la aparición del Imperio Romano. Que les quede claro esa cosa y no se les olvide. Ellos no tuvieron absolutamente nada que ver en la asignación del canon bíblico del Antiguo Testamento. Si bien es cierto, y ahí pueden tratar de meter la mentira, el Imperio Roma aparece en la historia desde el año 753 antes de Cristo. 753 antes de Cristo, pero era una pequeña ciudad, era un pequeño reino, no significaba nada en la historia. 500 años antes de Cristo se convierte en república. Roma se convierte en república, pero sus acciones todavía no incidían en la historia humanidad como lo fueron a partir del año 30 antes de Cristo. Que muere la república y nace un imperio que empieza a conquistar todos los reinos adyacentes, incluyendo el reino de Judá y de Israel. Pero aunque ya estaba dominado Israel por parte de Roma a partir del año 29, no tuvieron nada que ver en la canonización de las Escrituras del Antiguo Testamento. Absolutamente nada. La canonización del Antiguo Testamento se da a solicitud de un personaje que se llama Ptolomeo II, sucesor de Ptolomeo I. Y este Ptolomeo I era uno de los generales de Alejandro Magno. ¿Alguien se acuerda de Alejandro Magno, la tercera bestia?
Dice Daniel, el libro de Daniel, que mientras luchaban en el gran mar, vio salir diferentes bestias. Vio la primera bestia que tenía forma de león, vio una segunda bestia que tenía forma de oso, y vio una tercera bestia que parecía un leopardo, pero este leopardo tenía alas. Y eso tenía un significado, era rapidez. El leopardo era rápido, las alas lo hacían más rápido, pero sus 4 alas significaba que al morir el leopardo, su reino se iba a dividir en 4 secciones. Y nos enfocamos en la sección de Ptolomeo. Ptolomeo I, que hereda la parte de Egipto, Alejandría, parte de Jerusalén. En el tiempo que se hace el trabajo de la Septuaginta, estaba Ptolomeo II y había construido una biblioteca. ¿Alguien ha oído hablar de la biblioteca de Alejandría? Ahora es patrimonio de la humanidad, o sea, eso no es nuevo, eso es viejísimo. Pero para traer libros de todas partes, buscó precisamente en Israel. Quería él tener en su biblioteca la ley del Dios de Israel. Para eso manda a traer a Jerusalén al sacerdote Eliezer en aquel entonces, manda y le pide que le envíe eruditos. Un erudito rabínico es una persona que realmente tiene conocimiento en su lengua, en la palabra, y tenía sabiduría. Y son llevados a Alejandría, allá a Egipto, para que sean ellos los que traducen la Biblia. Esto fue en el año 300, entre 300 y 250 antes de Cristo. Allí todavía no existía Roma como imperio. No tenía absolutamente nada que ver. Todo esto todavía estaba Israel bajo el imperio, bajo la parte tardía del imperio de Alejandro Magno, porque estaba en el de Ptolomeo. Hermanos, ¿qué tenían que hacer los 72? Yo no sé si a usted le suena la frase la Septuaginta. ¿Alguien ha oído hablar de la Septuaginta? ¿O la versión de los 70, pues? ¿No? Pues la Biblia que usted y yo usamos, se le conoce al Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento que usted y yo usamos en nuestra Biblia, se le conoce como la versión de la Septuaginta. Así se le conoce. Porque fueron ellos precisamente los que se encargaron, o a los que se les dio la tarea de traducir los escritos sagrados del idioma original hebreo al griego. ¿Por qué razón? Hermanos, en ese tiempo había diáspora de Israel y en Alejandría habían demasiados muchos judíos y la lengua hebrea estaba prácticamente desapareciendo. Muchos ya no la instruían, otros ya no la usaban. Entonces mandaron a traducir desde el idioma original al griego para que los nuevos judíos tuvieran conocimiento de las sagradas escrituras. Pasaron por un proceso para determinar, como le dije, no eran solo unos libros, sino que eran muchos libros. Preste atención. Aparte de los libros que ya tenemos, estaban los libros apócrifos del Antiguo Testamento, primero y segundo libro de Adán y Eva. ¿Ya lo habían oído? Pues estaban entre los apócrifos. El libro de los jubileos, el libro de la asunción de Moisés, primera, segundo y tercer libro de Enoc. Yo sabía que había uno. Y por cierto, leí hasta el capítulo 86. Me faltaron todavía los otros porque son 104 capítulos. Pero son 3 libros de Enoc: el martirio de Isaías, los salmos de Salomón, libro apócrifo de Samuel, testamento de los dioses patriarcas, oráculos sibilinos, testamento de Abraham. Aparte, hermanos, de los que nosotros ya conocemos como primera, segunda, tercer y cuarto libro de Macabeos. Porque la Biblia católica solo trae 2, pero son 4. También Tobías, Judith, libro de sabiduría, eclesiástico y Baruch. Aparte de eso hay adiciones a Daniel, a Esther, el Salmo 151 y el Salmo 152. Todos esos estaban ahí. Y era necesario entender si eran de verdad inspirados por Dios o eran inventos de alguien. Amén.
Como eran muchos libros, los 72 ancianos escogidos con habilidades para determinar cuál libro era inspirado por Dios y cuál solo era escritura, ellos tenían que ver de qué manera determinaban si un libro era o no inspirado. Y entre las condiciones que ellos pusieron, el libro tiene que ser autoritario. ¿Qué significaba? Que el libro debía decir que Dios estaba hablando. Ustedes van a encontrar, el Espíritu de Dios está sobre mí. La palabra, el Señor me dijo. El Espíritu de Dios, ustedes ven el libro de Ezequiel, el Espíritu de Dios dice, me tomó por las guedejas de mi cabeza y me llevó a la nación santa y me dijo, cava y mira. O sea, tenía que demostrar que era Dios el que estaba hablando. De lo contrario, el libro no podía ser tomado como un libro inspirado. Otra de las pruebas, hermanos, el libro tenía que estar escrito en un solo rollo. Por ejemplo, si el rollo tenía 1 metro, podía tener escritura a un lado y al otro, pero tenía que ser una sola pieza, no se le podía cortar y agregar. Otra de las pruebas, un solo tipo de escritura. Usted sabe que muchos profetas tenían sus escribanos. Por ejemplo, vamos a hablar de Ezequiel. Ezequiel tenía a Baruch, que era su escribano. Él le dictaba lo que el Señor le ponía en su corazón y aquel solo iba escribiendo. Un solo tipo de escritura. La otra prueba, no podía tener enmendaduras. ¿Ya saben qué es enmendaduras? O sea, nosotros hoy nos equivocamos y le echamos chelito ahí. El libro, si llevaba ese tipo de correcciones, ya no valía. Como eran pergaminos, algunas veces para enmendar lo que hacían era raspar. Con una pieza con filo raspaban y así borraban la letra. Si el libro tenía ese tipo de enmendaduras, tampoco tenía validez. Entre las pruebas que ellos tomaron, el libro no tenía que tener errores geográficos ni errores de fecha. Es decir, si el libro decía, por decirlo así, para que tengamos un ejemplo, si decir así, en el año de 1950 El Salvador le declaró la guerra a Honduras, ¿eso es verdad o es mentira? El hecho de que le declaró la guerra es cierto, pero la fecha no es esa. Entonces ese libro era desechado. ¿Por qué? Porque tenía un error de fecha. Si habían errores geográficos, también el libro era desechado. Todo eso para ver si de verdad el libro era inspirado por Dios. Entre las pruebas tenía que ver quién escribió el libro. No, pues el libro lo escribió San no sé quién. Tenía que tener fama de que el libro pertenecía a un determinado siervo de Dios conocido. Y que sus profecías y que sus escritos ya se hubiesen cumplido o estuviesen cumpliéndose en ese momento. Para poder determinar. Y la última prueba, que una vez el libro había sido aprobado como inspirado, que el pueblo lo recibiera. Si el pueblo no lo recibía, si el pueblo no lo usaba, si el pueblo no lo leía, entonces el libro no era tomado como inspirado. Y ahí vamos a ver ciertas cosas de por qué los libros que la Biblia católica tiene no los tiene la Septuaginta. ¿Por qué? Porque el pueblo no los usaba. Aparte de los errores que tiene. Y si lo podemos ver en el próximo estudio, podemos ver error por error de cada uno de los libros para que no es que dicen, no, lo podemos comprobar. Tenemos una pantalla, podemos traer las citas bíblicas de los libros de la Biblia católica para que nos demos cuenta cuáles son los verdaderos errores. Porque hermanos, yo no me quedé con lo que dicen, yo los leí uno por uno para ver si de verdad tenía los errores que en el instituto me dijeron que tenía. Entonces, no, de verdad sí tienen esos errores. Entonces, para concluir esta noche, que nos quede claro, nada tuvo que ver la Iglesia Católica en la canonización de los libros del Antiguo Testamento. Y les adelanto, tampoco en el Nuevo. Tampoco en el Nuevo. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Para concluir, quiero que veamos algo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, no tenemos que tener la menor duda
que obedecer las Escrituras trae bendición y prosperidad a nuestras vidas. Pero tampoco debemos de tener la menor duda que ignorarlas o desobedecerlas va a traer juicio y castigo a nuestras vidas. Porque la palabra que nosotros tenemos, como decía el primer versículo, es una palabra segura, confiable. Lo que está escrito ahí se cumple en nuestras vidas. Les voy a invitar que cierren sus ojos. Vamos a venir en palabras de oración. No se alcanza, no duda, no alcanza mucho el tiempo, pero un poquito por lo menos. Padre, gracias te damos, oh Dios eterno, por permitirnos, mi Dios, tocar estos temas históricos para poder, mi Dios, entender y conocer verdad acerca de tus Escrituras, mi Dios. Sabemos que así como le hablaste en tu tiempo a Israel, ahora, Señor, le hablas a tu pueblo a través de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, y a mantener firmes nuestra fe y nuestra creencia, que no seamos movidos por cualquier viento. Entre los que estamos, ¿hay alguien que aún no ha recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? Yo le ruego y le pido esta noche, entregue su vida a Cristo. Pero si no lo hay, damos gracias, Padre, gracias te damos. Llévanos con bien a nuestros hogares y permita, oh Dios, que en el próximo culto podamos estar acá para gozarnos nuevamente, alabando, glorificando y bendiciendo su nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.